del doctor Moisés Naín. Tenemos el privilegio que nuestro presidente, señor Luis Miguel da Gama, ay, agradecido. Yo no sé si ya estamos conectados con el doctor Moisés Naín, para que también esté ya presente con nosotros en sala. Aló. Está conectado aquí, ¿no? Buenas tardes a todos, sí. Bueno, privilegio el mío, ¿no? Me corresponde el honor de presentar a nuestro próximo panelista, un venezolano ilustre, egresado nimetano de la primera promoción de ciencias administrativas en el año 1975. Moisés Naín es distinguido miembro del Carnegie Endowment for International Peace, uno de los columnistas más leídos en idioma español sobre la realidad mundial en principales diarios de América Latina, como El País de España o la República de Italia, y el anfitrión y productor de Efectos Naín. Obtuvo la maestría y el doctorado en el MIT, y en 2013 American University le otorgó un doctorado honoris causa. En abril del 2020 fue elegido miembro honorario de la Academia Venezolana de Ciencias Económicas. Fue ministro de Fomento de Venezuela, director del Banco Central, director ejecutivo del Banco Mundial. Durante 14 años y hasta 2010 dirigió las prestigiosas revistas Foreign Policy, convirtiéndose en uno de los más respetados analistas de la economía y la política. En el 2011 fue galardonado con el premio Ortega y Gasset del periodismo a la mejor trayectoria profesional. Y en el 2013 la revista británica Prospect le incluyó en su lista de los pensadores más importantes del mundo. Autor de más de 15 libros, entre ellos Ilícitos, que fue publicado en 18 idiomas y seleccionado por Washington Post como uno de los libros del año. Autor de numerosos artículos académicos y de libros sobre economía y política internacional. Su más reciente publicación es el libro La revancha de los poderosos. Y hoy es invitado de honor para hablarnos de la realidad sociopolítica contemporánea. Bienvenido, Moisés. Muchas gracias, encantado de estar aquí en familia, en casa, con todos los compañeros de las diversas promociones de la Universidad Metropolitana. Gracias a los organizadores por haberme invitado a conversar con ustedes. Y bueno, listo, cuando ustedes digan. ¿Puedo comenzar ya la charla? Creo que sí. Adelante. Bueno, obviamente el mundo está con... Gracias. Obviamente el mundo está convulsionado, sin embargo la naturaleza del sistema internacional es siempre una de convulsiones, sorpresas, inestabilidad. O sea, es un sistema inherentemente inestable. Pero la convergencia de factores de inestabilidad, de fuerzas que desestabilizan lo conocido que estamos viendo en estos tiempos, es realmente no tiene precedentes probablemente desde la caída del muro de Berlín. Ustedes saben cuáles son, nos afectan a todos de una manera constante, nos sorprenden instituciones, ideas, personas, empresas, gobiernos que uno pensaba que eran permanentes, consolidados, demuestran ser muy frágiles y transitorios. Y lo contrario también, lo que pensamos que era transitorio termina siendo permanente. ¿Quién iba a pensar que el trabajo remoto, que era una reacción inmediata de emergencia y muy improvisada cuando comenzó la pandemia a arreciar, y siempre se pensó que era una cosa temporal, ahora es obvia que va a ser parte, no completa claramente, pero sí importante de lo que es la estructura del trabajo hoy en día? La década pasada fue particularmente convulsionada, pasó de todo y a todo el tiempo. Una de las cosas que pasó en la década pasada es que China se hizo la economía más grande del mundo, la primera o la segunda. El Producto Interno de China pasó de 6 trillones de dólares a 15. Llegó Xi Jinping, el presidente, que bueno, al mismo tiempo que la economía crecía mucho, también crecían sus apetitos, y lo vemos con renovados bríos internacionales y presencias, y construye islas que le dan soberanía y presencia militar en el mar del sur de China, etc.
Pero es la década también, la década pasada también es la década de los medios sociales, los conocemos, el Twitter y Facebook y Instagram, todo eso. Que explotaron de una manera imprevista en términos de número de usuarios, en términos de significado económico, en términos de influencia política. Y contribuyen a ser parte de la confusión y también contribuyen obviamente a muchas cosas muy positivas. Así que como toda tecnología es un arma de doble filo y nos está cortando por ambos lados. La década pasada también fue la del divorcio del Reino Unido de Europa, a través del convulsionado también Brexit, con todo lo que eso implica. Seguido precedido por una crisis financiera que comenzó el mercado de bienes raíces de Estados Unidos, contagió la economía más amplia, los sectores financieros, las empresas de seguros, bancos de inversión, y se contagió al resto del mundo, o al menos partes importantes del resto del mundo, notablemente Europa. Esa crisis financiera tiene una cola muy larga y mucho de lo que estamos viendo hoy en día sigue siendo parte de las consecuencias de esa crisis financiera. Las consecuencias políticas que tuvo, por ejemplo, con una exacerbación de la indignación por la manera como fue manejada la crisis en términos de la protección a bancos y banqueros y esencialmente sacar de sus casas a la gente de menores ingresos que había tomado una hipoteca. Es solo un ejemplo ilustrativo del tipo de conversación y de narrativa que hay alrededor de esto, pero pasó mucho más. Y eso tiene mucho que ver con la agudización de un problema que ha estado con nosotros por mucho tiempo, que es la desigualdad económica. Resulta que ahora en estos momentos la desigualdad también está teniendo una fuerza inmensa en determinar la política en Estados Unidos, en Europa, en otras partes. Lo que normalmente había sido un problema de países menos desarrollados, de mercados emergentes, ahora forma parte muy importante en países europeos, ciertamente. China es probablemente el segundo país más concentrado del mundo en términos de distribución de ingresos y ganancias. Y ciertamente ese ambiente tan turbulento, donde la hipersensibilidad a las injusticias, a los dejados atrás por la globalización, por el comercio, por la integración económica política, creó mucho descontento. Y de ese descontento nacen personajes como Donald Trump, por ejemplo, el expresidente de Estados Unidos, que probablemente será también candidato del Partido Republicano con una enorme chance de ser reelecto. Pero lo que vimos en la década pasada no fue solamente procesos y situaciones que no habíamos visto. Obviamente la pandemia forma parte de esta conversación. Las guerras de Putin forman parte. En la década pasada Putin mandó a las Fuerzas Armadas rusas primero a Ucrania antes que esto, pero después a la República de Georgia, a Crimea, a Abjasia, Siria. O sea que vienen practicando lo que ocurrió o lo que está ocurriendo en Ucrania, salvo que el guión le salió mal y le está yendo de una manera que va a tener consecuencias importantes. Estoy seguro que eso lo podemos conversar en las preguntas y respuestas, pero está ciertamente parte de la conversación. Si bien hay una frase hecha que dice que lo único permanente es el cambio, y es correcto, ¿no? Las frases hechas siempre tienen partes que son ciertas. El cambio, lo único seguro que no va a cambiar es el cambio, que va a ser siempre. Pero yo creo que ahora lo que hemos visto en esta década no es solo el cambio, es la aceleración, es la segunda derivada de los cambios. Es ver cómo la misma pandemia nos mostró ejemplos de aceleración del contagio a nivel mundial, pero también nos mostró la aceleración científica, en la cual investigadores y laboratorios de diferentes partes del mundo y gobiernos colaboraron de una manera extraordinaria, y lo que se pensaba que iba a tomar años en aparecer, que una vacuna que se le puede dar a miles de millones de personas y funciona, tardaría años en desarrollarse, y los científicos decidieron que lo iban a intentar hacer con gran aceleración y lo hicieron.
Hemos visto también la aceleración del cambio climático, no porque unos científicos decidieron que eso ocurría, sino porque la madre naturaleza está mandando señales cada vez más claras, más fuertes, más determinantes y más letales que nunca. El número, la frecuencia, la letalidad, los costos, las consecuencias económicas, sociales y políticas del cambio climático ya están con nosotros. La frecuencia de huracanes, la frecuencia de sequías, se están previendo una ola de calor que no tiene precedentes en Europa. En fin, la aceleración también la estamos viendo en el cambio climático, donde eventos y situaciones, patrones climáticos que se pensaba que pasarían en 50 años o más, están ocurriendo hoy en día para sorpresa de los mismos científicos. Entonces, todo este preámbulo con respecto a los cambios es para contrastarlo con un cambio que estaba ocurriendo, pero en eso al mismo tiempo que estaban pasando todas estas cosas, que es la crisis de la democracia. Mientras estamos viendo para el otro lado, quienes están a cargo de gobiernos autocráticos profundizaron su control de la política, de las instituciones de sus países. Yo estoy convencido que en el ecosistema político mundial hoy en día, los regímenes democráticos están en peligro de extinción. Si no completa, van a sufrir transformaciones que las harán irreconocibles para quienes tienen ideas diferentes de la democracia. Y va a ser de una manera muy fundamental la aparición de nuevos líderes populistas, nuevos líderes que usan la polarización y la posverdad para obtener el poder y retenerlo de maneras no democráticas. Estas 3 P's son las 3 tendencias de las que yo hablo en mi último libro, La revancha del poder. Pero los datos durante la pasada década, esa convulsionada década de las que les he hablado, son extraordinarios y no suficientemente vistos. En el 2011, el 44% de la población vivía en gobiernos autocráticos, no eran completamente libres. En el 2011, 44%. En el 2021, una década después, es 70%. Chicos, eso quiere decir que 84% de la población del mundo vive en regímenes que no son democráticos. De los 195 países que existen en el mundo, solo 34 pueden ser considerados democracias liberales. Solamente 15 se están reformando, están moviéndose hacia ser más democráticos. De 195, solo 15 están en un proceso de democratización. Ese 15 es el número más bajo desde 1978. O sea, desde esa época no había habido tan pocos países progresando en una ruta hacia la democracia. Más bien lo que estamos viendo es que los países están moviéndose hacia conductas no democráticas. Estas conductas ocurren de manera sigilosa, de manera furtiva, clandestina, y no son como los golpes militares que había en el pasado, los golpes de Estado, donde aparecía un general rodeado del Estado Mayor y decía: nosotros tenemos que poner orden en esto, vamos a tomar el poder, somos la nueva junta que dirige el país. Están los efectivos militares, las calles, los tanques, los aviones listos para neutralizar cualquier intento de hacer fracasar nuestro golpe de Estado. Era un evento que ocurría en un tiempo muy específico. Era un golpe de Estado con un líder o varios líderes, típicamente de naturaleza militar, que tomaba el poder. Y pasaba mucho tiempo antes de que lo volviese a soltar. Esto no es lo que está pasando hoy en día. El número, la frecuencia de golpes de Estado, tal como los hemos conocido, ha disminuido enormemente. Más bien lo que estamos viendo son procesos, como ya dije, sigilosos, furtivos, escondidos, difíciles de ver al ojo no experto, a quien no está pendiente de estas cosas. Y atentan contra los requisitos fundamentales de la democracia, la división del poder, que nadie tenga un poder concentrado altamente, que haya límites a cuánto tiempo pueden estar los mandatarios en el poder. En fin, la división de poderes tal como la conocemos. Eso está siendo socavado desde adentro por líderes que llegan al poder a través de elecciones más o menos transparentes, pero que en cuanto llegan al poder, pues
típicamente piden que haya una reforma de la Constitución. Dicen que esas reformas normalmente las justifican por ser un instrumento o un proceso para la lucha en contra de la corrupción, en contra de la desigualdad, en contra de la pobreza. Y realmente no es eso, no tienen, al final pocas de esas cosas ocurren gracias a los cambios constitucionales. Lo que sí ocurre es la concentración del poder en el mandatario y hacer más largos los periodos, o sea, permitir la reelección del presidente. Esto lo hizo, por ejemplo, Xi Jinping en cuanto llegó al poder. Hizo dos cosas que son muy importantes. La primera es que eliminó los límites. En ese momento en China, los mandatarios, el presidente de China tenía 2 periodos de 5 años, después de lo cual se tenían que retirar. Pero él eliminó esa cláusula con un cambio constitucional. Lo otro que claramente distingue a China en este ámbito es, como ya dije, el proceso de militarización y del aumento de los apetitos internacionales de China a través del gobierno de Xi Jinping. Una de las cosas más interesantes es ver cómo esto que estoy describiendo yo es un proceso mundial y tiene parecidos en todas partes. Yo, a raíz de la publicación del libro, yo ando por el mundo conversando con estas cosas. En este momento les estoy hablando desde el Real Instituto Elcano, que es un centro importante en Madrid. Yo formo parte de la directiva de esto. Su Majestad el Rey Felipe es el presidente del patronato, y también aquí se sienten estas tendencias, no de la manera tan profunda como existe en otros lados, pero ciertamente estas tendencias de las 3 P's, la del populismo, la polarización y la posverdad, están presentes aquí también. También está presente algo que nosotros los venezolanos tenemos muy presente de manera dolorosa, que es la idea de la frase famosa de que eso no puede pasar aquí, eso no va a pasar aquí. Y bueno, resulta que sí pasó en Venezuela de manera constantes, y cada vez que decíamos, bueno, ya está aquí, más allá de esto no va a ir, y sin embargo fueron más allá de esto y siguen dispuestos a ir mucho más allá. Y el resto del mundo también está viendo como en sus propios casos hay tendencias que se pensaba que eran inimaginables, pero que están ocurriendo claramente en estos tiempos. Estamos entrando a una época particularmente complicada y peligrosa porque van a chocar o van a ayudarse mutuamente, perdón, 2 tendencias mundiales. Una es la inflación y la otra es la propensión autocrática de los gobiernos hoy en día. Estas cosas van a chocar porque estamos entrando en un proceso inflacionario, todos ustedes lo saben, está ocurriendo en todo el mundo, está acelerándose, es mucho más rápido de lo que se pensaba, y la inflación tiene consecuencias políticas, sociales, obviamente económicas, financieras, gigantescas. Y eso está pasando, y lo que está pasando más concretamente es que esta inflación, con sus consecuencias sobre la desigualdad, la pobreza, la pérdida de empleo, los salarios reales cayendo, hay una turbulencia importante producto de la inflación. Sobre esto no tienen experiencia la mayor parte de los países del mundo. Nosotros en América Latina sí la tenemos, pero aún a nosotros nos va a sorprender. Hay muchos países de América Latina que desde los años 90 han tenido una inflación muy baja o moderada. Y ciertamente hay los grandes estallidos, las crisis y los cracks económicos, el colapso, los problemas importantes en la economía en ciertos países, que hay estas erupciones, pero que tienen consecuencias inflacionarias. Pero nunca había habido una situación en la cual la gran mayoría de los habitantes del continente no saben lo que es la inflación, nunca han vivido la inflación. Y la mayoría son jóvenes, la mayoría tienen aspiraciones, la mayoría están indignados, la mayoría sienten que tienen derechos a tener una vida mejor, y entonces viene la inflación
Y bueno, hace ver que este guión que tienen en mente como una posibilidad va a ser más difícil de alcanzar. Entonces estamos viendo la entrada del mundo a una situación en la cual hay mayor propensión a los gobiernos autocráticos a través del uso y el abuso de las 3Ps. Y la inflación, que genera consecuencias políticas muy importantes. Esto va a tener consecuencias no solo políticas, sino geopolíticas, ya lo estamos viendo. Esto es internacional, esto no tiene que ver solamente con América Latina, ni mucho menos solamente con Venezuela, que es un caso que tiene peculiaridades. Pero lo que quería decir es que todos estos casos tienen peculiaridades, como ya decía, en todas partes donde voy a conversar estas cosas me dicen, no, bueno, esto nos está pasando solo a nosotros. Y no es verdad, está pasando en todas partes, en países muy consolidados, lo estamos viendo en Inglaterra, lo estamos viendo en Italia, lo estamos viendo en Austria, en la República Checa, en España, en ciertas maneras, claramente en América Latina. Entonces, esto es el contexto en el cual van a operar las empresas, van a operar los empresarios y los dirigentes de las empresas. Voy a hacer breves reflexiones sobre las consecuencias de todo lo que he dicho sobre la conducta de los líderes empresariales. La primera y más importante es lo imposible que es seguir manteniendo la indiferencia y ser simplemente un observador de la realidad. En América Latina tenemos una larga historia del sector privado como observador de la realidad, públicamente más o menos pasivo, pero muy activo de una manera menos pública. Pero en todo caso hay grandes debates del país, grandes debates en todos los países donde el sector privado se abstiene o saca documentos que son de poca consecuencia. Y las empresas y los empresarios y los altos gerentes a nivel personal o profesional o del sector, simplemente dice, mi deber como empresa es producir lo máximo al menor costo posible y generar un buen producto para mis clientes y darle retornos a mis accionistas y darle un buen empleo y generar un buen empleo a mis compañeros de trabajo. Eso es cierto, no hay duda, pero a eso hay que añadirle que ya no es hora de, ya la idea de que se podía evadir el tener un activismo y una presencia ha pasado. Compañías inimaginables en este tema, como la Walt Disney Company, la compañía Disney, ha sido sacudida por lo que está pasando a raíz de las 3Ps que imperan en Miami. El populismo, la polarización, la exacerbación de la polarización y el uso de la posverdad, pues han sacudido de manera fundamental a una compañía tan zanahoria, entre comillas, como Disney. Lo estamos viendo con los bancos y las grandes compañías petroleras Exxon, que se han salido de Rusia. ExxonMobil, por ejemplo. Son compañías que siempre han tenido, yo tenía una conversación sobre esto con el chairman de una de las compañías, de una compañía muy grande del sector seguro, que me decía, nosotros hemos tenido que trabajar históricamente en regímenes no democráticos, no nos metemos en la política, lo nuestro es dar el mejor producto al mejor precio y no debemos meternos en temas que no entendemos, para los cuales no estamos capacitados y donde vamos a poner en peligro nuestras empresas. Bueno, la mayoría de los gerentes y los directivos que reportan a este señor objetaron la respuesta y dijeron que tenían que estar activamente involucrados en algunos de los grandes conflictos de estos tiempos. Esto de tener una participación en la política no solo puede ser en términos de influir sobre candidatos y políticos tradicionales para que lleguen al poder. Hay que tener la voluntad de hacer sacrificios personales, empresariales, organizacionales. No basta con el hobby de hablar de política, hay que transformar el hobby en una ocupación que tiene consecuencias concretas y que puede tener necesidades de sacrificios concretos, muy específicamente. Esto no va a ser gratis y tratar de hacerlo gratis lo único que va a hacer es acelerar las tendencias negativas.
Uno de los riesgos ocupacionales del éxito en el mundo empresarial y el mundo de los negocios es ser muy competente en algo y ser mejor que los competidores, tener ventajas que otros no tienen o que le cuesta más a otros que a uno, pero el tener una competencia única, específica, ser el mejor en ese campo, la mejor en ese campo, es el requisito fundamental. Y eso es cierto. Pero eso tiene un riesgo ocupacional y es que se crea una visión de túnel que no permite ver la periferia y toda la visión periférica de lo que está pasando en la empresa, en el sector, en el país, en la región, es ignorada. Son gente que son altos especialistas y todos los conocemos y nos cruzamos con ellos todo el tiempo. Saben todo lo que hay que saber sobre su negocio, saben todo lo que hay que saber sobre los detalles más específicos de cómo funcionan las cosas, pero no le preguntes mucho sobre qué pasa alrededor, cómo es la visión periférica, porque no la tienen o la tienen de una manera muy superficial y poco útil. Entonces, una alerta a cuidar la pérdida de la visión periférica y entender que muchas veces el destino de las empresas depende más de fuerzas que nacen, crecen y se desarrollan en la periferia del mercado y productos en que funcionan, más que en el centro del cual la visión de túnel los tiene muy vigilados y muy concretamente muy vistos, ¿no? Lo otro que ha pasado, y mucho a raíz de la pandemia y todas estas cosas, es un cambio en la relación del sector privado y de los empresarios y de los líderes empresariales con sus constituents, con sus grupos de stakeholders, quienes tienen presencia y participación e interés en una empresa a pesar de que no sean accionistas o empleados de la empresa. Pero los empleados, los obreros, los trabajadores han desarrollado una relación ya distinta con sus jefes. No ser genuino es fácilmente detectable, ya los discursos vacíos sobre cómo somos todos una gran familia y estamos trabajando todos al mismo tiempo que estamos despidiendo una gran cantidad de personal o no aumentando el sueldo a la velocidad necesaria. Eso, el ser genuino, el ser transparente, el ser reconocible y que las cosas que dicen se mantienen, es un tema que parece obvio y parece obvio y necesario no solo para empresarios, sino para todos, pero que en estos casos es fácil no tenerlo claro, ¿no? Y finalmente, no hay dónde esconderse. Ese es un tema importantísimo. Yo me maravillo cómo la gente lo ignora, pero pasar agachado ya no sirve. Esto es una manera diferente de decir lo primero que dije, de ser no un participante, sino un observador. Bueno, y ahora no solo basta con ser un participante, sino que hace falta entender que no hay dónde esconderse, que hay que tener posiciones y involucrarse, de manera que en el pasado esto no había ocurrido. Tengo algunas cosas más que decir, pero yo preferiría comenzar con las preguntas y respuestas y pues estoy seguro que muchas de estas cosas formarán parte de nuestro diálogo. No solamente agradecerte por esta ponencia, sino más importante aún, por apoyar este esfuerzo por la educación y por nuestra universidad. Así que estamos todos muy, muy agradecidos contigo. Este libro que presentas, La venganza del poder, lo quiero conectar con algunos de tus libros anteriores, El fin del poder, donde nos decías que el poder era fácil de adquirir, pero difícil de usar. Y tengo una curiosidad de que nos cuentes un poquito tu perspectiva, qué ha pasado en estos 10 años. ¿Y tú crees que eso ha evolucionado? ¿Es igual? ¿Es peor? ¿Cuál es tu perspectiva? En algunos sectores se ha agudizado la concentración del poder y en otros se ha fragmentado. El libro de hace 10 años, que se llamó El fin del poder, era un examen de las fuerzas que estaban fragmentando el poder, dispersándolo y haciéndolo más fácil de perder y difícil de usar. Esas fuerzas existen todavía y algunas se han exacerbado y las estamos viendo día a día. Las fuerzas de debilitamiento del poder son una realidad que ha estado con nosotros y que sigue estando en estos momentos.
Eso no quiere decir, y en el libro que publiqué hace 10 años había todo un capítulo explicando por qué había también las fuerzas que contrarrestan el fin del poder. Y que son las fuerzas de concentración. Entonces, y este estudio, este nuevo libro que se llama La revancha de los poderosos, es un estudio de las fuerzas que concentran el poder. Entonces, el primero, si se quiere, es un examen de las fuerzas centrífugas que dispersan el poder, y 10 años después es de las fuerzas centrípetas que están concentrando el poder. No hay contradicción entre las dos. Lo único que no, o están ocurriendo, lo único es que ocurren a la vez. Y en algunos casos dominan unas, otras dominan otros, se chocan entre sí todo el tiempo, y esos choques entre las fuerzas que concentran el poder y las fuerzas que dispersan explican mucho lo que está pasando en el mundo de hoy. Oye, Moisés, uno de los puntos que mencionaste cuando nos llega sobre el viaje de tu libro es que hay un factor de aceleración. Y yo creo que la pandemia ha sido ese factor de aceleración en algunos elementos interesantes. Yo pienso que un elemento a considerar es que la pandemia ha sido una herramienta que quizás se puede ver como una demostración de ese movimiento rápido hacia la concentración de poder y hasta hablar un poquito de la autocracia. ¿Qué piensas al respecto? ¿Cómo podemos reflexionar sobre lo que nos dejó la pandemia desde el punto de vista de este fenómeno de movimiento hacia los extremos que bien describes en el libro y nos explicaste hoy? Sí, esa es una muy buena pregunta. El tema allí, más concretamente, es que la pandemia ha ayudado a algunos gobiernos, pero también ha perjudicado a muchos otros. El balance todavía no es claro, porque todavía está en pleno proceso y estamos viendo cómo está pasando. Vemos en Nueva Zelanda la primera ministra, que es de los líderes más competentes y exitosos de estos tiempos. Ha manejado la pandemia tan bien como se puede, pero también ha tenido problemas y resurge la pandemia y llega y se va, etc. En China hemos visto cómo el gobierno chino está, imagínate la decisión del lockdown, de poner a la gente en su casa sin permitirle salir, de casi 400 millones de personas. A los cuales, piensen en términos logísticos, ¿no? ¿Cómo hace para darle alimentos y medicinas a 400 millones de personas que no pueden, no les permite salir de su casa y tienes que llevarle todo? Entonces, hemos visto de todo. Hemos visto líderes que se aprovechan de la pandemia para profundizar su autocracia y consolidarla, y otros que se han visto debilitados por la pandemia. Y yo no estoy listo para pasar un balance que diga cuál, en términos netos, cuál de los dos ha sido el efecto más importante de la pandemia. Pero ya se ven eventos que muestran tendencia. Gracias, Moisés. De las 3 P's que mencionas en este libro, yo quiero hacer énfasis quizá en la polarización y nos lleves un poquito sobre tu pensamiento. Uno de los retos más grandes que hemos visto en la política, no solamente en el mundo, pero ciertamente en los Estados Unidos, es que estamos operando políticamente en los extremos y el espacio al compromiso se ha perdido. Y eso en un mundo en el cual, como bien nos lo describiste, el 84% de la población vive dentro de limitaciones importantes a la libertad. Y nos movemos de una globalización, hacia una regionalización o nacionalización de los líderes y cómo manejamos los países, pues hay un incremento importante al riesgo bélico. Y vemos, por supuesto, el tema Ucrania, pero de alguna manera esto va a tener secuelas. Y cuando perdemos, como bien nos dices en el libro, los checks and balances, los pesos y contrapesos, y le damos énfasis a esa P de la polarización, ¿cómo vemos hacia adelante el riesgo de una distorsión del proceso geopolítico que hemos visto y una estabilidad de paz que de alguna manera hemos disfrutado en la posguerra? ¿Tú sientes que eso está a riesgo? ¿Cómo lo vemos? La polarización siempre ha existido. Y yo creo que la polarización es como el colesterol. Hay un colesterol bueno y un colesterol malo. Bueno, hay una polarización buena y una polarización mala. La polarización buena es cuando diferentes grupos integrados y organizados que representan intereses, puntos de vista, ideologías, regiones, etcétera, entran en un diálogo, en una controversia, en un choque político. Cada quien buscando que su ideología, sus intereses prevalezcan y sean protegidos, manejados por el Estado de una manera positiva.
Al final eso se dirime en el terreno electoral, gana una jefe de Estado o un jefe de Estado y bueno, y lleva adelante el proceso. Eso puede ser democrático y eso puede ser democráticamente necesario, que diferentes puntos de vista estén en colisión en la política y después se termina en unas elecciones transparentes y verificables en las cuales una de estas visiones o una combinación, una amalgama de visiones de este tipo es la que llega al poder. Eso acaba de pasar en Chile, por ejemplo, ¿no? Dentro de la izquierda chilena. Pero hay un colesterol malo y hay una polarización mala. Es la polarización que le niega a quienes no piensen como uno el derecho de existir políticamente. Es quien reprime y agrede a la oposición. Es la polarización que tranca el juego. Y la hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos. O sea, el juego en Estados Unidos está trancado. Lo que ellos llaman gridlock. Simplemente se trancó el juego y les cuesta muchísimo tomar decisiones importantes, tomar decisiones de largo plazo, etcétera. Se especializan en el mínimo común denominador que les permita lograr una ley que más o menos les permite empujar la pelota un poco hacia la dirección correcta. Pero lo que muchas veces pasa es que son problemas tan urgentes, importantes, que merecen mucho más que el mínimo común denominador. Y eso es la polarización negativa, la polarización mala. Con respecto a las probabilidades bélicas, hay que reconocer y recordar que una parte importante de la falta de conflicto armado mundial de gran escala que hemos visto después de la caída del muro de Berlín, inclusive antes, ¿no? Durante la guerra soviética, eran las armas nucleares. El miedo a usarlas o la conciencia de que su uso contribuiría a la desaparición de la civilización tal como la conocimos, fue un factor muy importante. Y ese factor sigue existiendo. Yo no sé cómo queda la reputación de las Fuerzas Armadas del mundo después de lo que hemos visto en Ucrania, ¿no? Hay Fuerzas Armadas profesionales, institucionales, etcétera, y hay Fuerzas Armadas que simplemente son una vergüenza, ¿no? Están en producción varios estudios que muestran que un factor importantísimo de la derrota militar de Rusia en Ucrania, o derrota militar por ahora, ya veremos qué pasa, ¿no? Pero en estos momentos lo que está claro es que no están ganando. Rusia no está ganando y lo que está también claro es que Ucrania no está perdiendo. Pero ya veremos cómo evoluciona. Pero un factor muy importante que ha debilitado mucho y disminuido la capacidad bélica de Rusia fue la corrupción, es la corrupción. Y hay todo tipo de estudios y de anécdotas que muestran cómo Putin hace unos años decidió lanzar un proceso masivo de modernización y expansión de sus Fuerzas Armadas. Le metió muchísimo dinero. Y aparentemente cerca de un tercio de ese dinero nunca llegó. Y otra parte importante, otro porcentaje importante, o sea, no llegó porque se lo robaron. Y otra parte muy importante es que lo que sí gastaron, lo gastaron en armas usadas, armas viejas. Una de las cosas que está pasando es que muchas de las bombas que están lanzando en Ucrania caen aleatoriamente, no tienen control y muchas de ellas no explotan. Uno de los grandes retos de la Ucrania de la paz es ver cómo sacan todas estas bombas que han sido lanzadas por los rusos y no han estallado y están regadas por todo el país. Pero todo esto es para decir que una variable tan sorprendente como la corrupción tiene un determinante, unas consecuencias determinantes sobre el resultado de un conflicto armado. ¿Cómo termina esto en términos de la reputación de las Fuerzas Armadas, de la marca Fuerzas Armadas como tema para tomar decisiones? Es algo que es uno de los cambios que vamos a ver, pero que no está resuelto todavía. Moisés, mirando hacia adelante, pareciera que la tendencia, como bien la describes en el libro y nos lo explicas hoy, vamos hacia el autoritarismo y eso va en crecimiento. ¿Tú ves algún catalizador en el futuro que de alguna manera pueda cambiar esta tendencia y de alguna manera empezar a repensar una democracia que venga y resurja? ¿O tú crees que esto es un ciclo que recién comienza y que todavía estamos muy lejos de ver cómo evoluciona? Por lo que hemos visto, cada vez que a la gente se le ha dado la oportunidad de luchar por la libertad, lo hacen.
siempre que tengan organización, siempre que tengan líderes que los motiven, líderes en quien confían, etcétera. Y yo creo eso, yo creo que hay una tendencia natural del ser humano a preferir la libertad. Como ya he dicho, dije al principio, me preocupa mucho que estemos entrando en esta etapa donde la inflación nutre la antipolítica y el hartazgo con la política de jóvenes que no conocen lo que es la falta de libertad, de lo que no conocen lo que es la falta de democracia, convergen en un endiablado cóctel que puede llevar a una exacerbación de la democracia. Pero al mismo tiempo que hemos visto una enorme gana de los jóvenes de participar, cosa que va a sorprender. Porque cuando uno habla de participar en política, típicamente se habla de participar en partidos políticos. Pero resulta que mientras que los partidos políticos en todas partes del mundo vienen en declinación, en desprestigio, en una gran dificultad para atraer y retener talento joven, las organizaciones no gubernamentales, los voluntariados, las iniciativas, los movimientos, están muy presentes. No les cuesta mucho reclutar gente y movilizarla alrededor de una idea que los motiva. Entonces, lo que estamos viendo es que hay enorme apetito por participación, que en el pasado lo llamábamos participación política y ocurría a través de los partidos, y ahora ocurre con otras instituciones de otras maneras, pero con consecuencias muy significativas. Una vez más, quiero mencionar el ejemplo de Chile. Donde el presidente actual surge gracias a las protestas y la actividad de calle, en la cual los partidos tradicionales tuvieron un rol, pero no era el rol primario. Oye, Moisés, en el mundo en que estamos hoy, muchos de nosotros tenemos hijos jóvenes. Yo estuve mucho tiempo en Asia, muy expuesto a China y otros países donde el manejo de la información, la digitalización de nuestra información, los medios sociales, hoy en día plenamente digitalizados, en gobiernos autocráticos, ese control de información puede reprimir de una manera muy efectiva y no visible esa participación que menciona. ¿Cómo crees tú que eso va a evolucionar y de alguna manera quizás pareciera ser más difícil el tener esa libertad que queremos cuando es muy fácil a través del control de las empresas que de alguna manera manejan esa base de datos, que manejan esa información que hoy en día es fácilmente controlable? China es quizá el mejor ejemplo. Puede ser un gran represor de la participación y de la libertad. ¿Qué crees tú dentro de este pensamiento donde ves este movimiento autocrático, ¿verdad?, aranclándose en los países y controlando todo? ¿No ves ahí un riesgo de que esto quizá se arraigue más? Tienes razón, y no es un riesgo, es una realidad que ya ocurrió. A ver, a nosotros se nos dijo que el Internet iba a ser un instrumento de democracia, de libertad, que gracias a Internet se iban a poder organizar los opositores a gobiernos autocráticos, que gracias a Internet y a las otras tecnologías, las redes sociales, la democracia iba a verse potenciada, ¿no? Y resulta que eso es cierto y pasó en algunas partes, pero también es cierto que el Internet no solo es un instrumento de liberación, sino también es un instrumento de represión. Lo vimos en Irán, por ejemplo, cuando hubo unas elecciones en Irán hace unos 5 o 6 años, donde la oposición claramente iba a ganar, y la oposición salió a la calle y bueno, las fuerzas de represión iraníes también, pero potenciadas y hechas más eficientes por el uso de redes sociales, por el uso. Ellos también aprendieron rápidamente cómo se usa la Internet para lograr sus fines políticos. Entonces, estamos viendo ambas cosas. Estamos viendo cómo la Internet está ayudando a los autócratas, pero también estamos viendo cómo los está desestabilizando. Y ambas cosas pueden estar pasando a la vez. Moisés, pendiente del tiempo, quisiera hacerte quizá una última pregunta y darte la oportunidad de mandarle un mensaje, no solamente a esta audiencia que nos apoya en este esfuerzo de apoyar a la Universidad Metropolitana y la educación en Venezuela, sino los 5.000 estudiantes que van a tener el beneficio de ver esto a posteriori, porque va a estar posteado en el website de la universidad. ¿Qué mensaje le das a esos 5.000 estudiantes que viven en una Venezuela con todos los retos que tiene y que tienen la oportunidad de verte hablar sobre estas tendencias mundiales, y que al final del día mi pasión, y estoy seguro la de muchos de ustedes, es darle herramientas a esos estudiantes de tener una mente abierta, de tener su propio criterio y decidir qué es mejor para el país y para ellos? ¿Qué mensaje le mandas
a esos 5.000 estudiantes? El relanzamiento de Venezuela, el repensar a Venezuela, el rehacerla, el mejorarla, el crear nuevas cosas, el deshacerse de rémoras del pasado, es una tarea extraordinaria. Son afortunados quienes tienen la edad de poder pensar que van a participar en la reconstrucción y relanzamiento de un país maravilloso, que tiene gente fabulosa, que tiene recursos, que tiene un posicionamiento geográfico ideal, que tiene una traumática experiencia. La experiencia, hay un dicho que dice que la experiencia no es lo que le sucede a uno, sino lo que uno hace con lo que le sucede. Lo que le ha sucedido a Venezuela es trágico, terrible, pero de ahí van a salir experiencias, de ahí van a salir propensiones y repudios que van a ser muy importantes. Una de las frases más comunes que se utilizan es la de que hay que fortalecer las instituciones y hay que crear instituciones, cosa con la cual es imposible estar en desacuerdo. Pero lo que hace falta no es hablar de eso, es hacerlo. Esta organización que promovió la conferencia global de la Universidad Metropolitana es un ejemplo de líderes que no se contentan con decir que hace falta instituciones, sino que las crean y las promueven y las desarrollan. Y eso quita tiempo y requiere de sacrificios muy concretos. Pero ustedes lo están logrando. Esta reunión es un ejemplo de eso. Es un ejemplo de que no basta con decir qué es lo que hay que hacer, que se llama la política como hobby, de la que uno habla con los amigos en general, sino la política que exige tiempo, que exige dedicación. De ninguna manera digo yo que la gente tiene que dejar de hacer lo que sabe hacer y para lo cual está estudiando. Los ingenieros tienen que seguir siendo ingenieros cada vez mejores, los matemáticos también, quienes estudian ciencias administrativas, derecho, tienen que tratar de ser los mejores del mundo, pero no a expensas de no pensar en la política, no a expensas de matar su visión periférica de otras cosas que están sucediendo en otras partes y que van a tener consecuencias. Yo espero que a raíz de este esfuerzo, esta maravillosa conferencia que han logrado montar ustedes, haya más miembros de la comunidad de la Universidad Metropolitana que estén dispuestos a entregarle tiempo y dinero también, esperamos, para que esta institución deje de ser una frase hecha y un deseo de que todos participen y que se vuelva una institución de esas que es un motor de propulsión hacia esa Venezuela maravillosa que podemos tener si la repensamos y la relanzamos. Y yo les doy mis infinitas gracias por haberme dado la oportunidad de conversar con ustedes y compartir mis ideas con todos ustedes. Les deseo mucha suerte en todo. Moisés, muchísimas gracias por participar. Gracias a todos, Moisés. Mil gracias. Nos vemos pronto. Hasta pronto y gracias. Bueno. Hola, mira, tenemos un almuerzo de box lunches con sándwiches en el comedor del lobby. Pueden comer allá en el sitio de allá.